En las tierras tropicales, donde el sol está siempre presente, a pocos kilómetros de las costas del Mar Caribe, compartiendo latitudes con imponentes selvas húmedas y desiertos desolados, surgen las cumbres de los Andes venezolanos, levantándose 5.000 metros hacia el cielo para cubrirse de nieve. En este singular retiro se desarrolla la vida de la alta montaña tropical, luchando minuto a minuto por conciliar las condiciones que le imponen las grandes alturas y la torridez del trópico. De la lucha constante por la supervivencia ha surgido un medio ambiente muy especial, donde la vida se presenta a través de formas y adaptaciones variadísimas, pero poco frecuentes en el planeta. La particularidad de este paisaje ha estimulado el interés de muchos hombres y mujeres que, dispuestos a descubrir sus misterios, han transitado los caminos de la Sierra Nevada por más de 2000 años. Siguiendo las rutas de los primeros exploradores, vamos en busca de las maravillas de las altas montañas tropicales de Venezuela. Llenos de expectativas, partimos de las afueras de la ciudad de Mérida. El uso de animales de carga, además de tradicional, es indispensable para transportar las provisiones y equipos de montañismo que nos permitirán el acceso y la filmación de los puntos más altos de la montaña. La cordillera de los Andes recorre todo el flanco occidental de América del Sur. Cerca del Ecuador se separa en 3 ramales. El ramal oriental penetra en territorio venezolano y se divide en 2, la Sierra de Perijá y la Sierra Nevada. Este núcleo comprende la Sierra Nevada de Mérida y la Sierra de la Culata, separadas únicamente por el Valle del Chama y la ciudad de Mérida. Además de poseer las mayores alturas, el núcleo central ha sido también el más investigado. Del trabajo de los primeros exploradores surgieron mapas, pinturas y colecciones biológicas que revelaron al mundo del siglo XIX la insospechada naturaleza de esta región. Pero hasta la primera mitad del siglo pasado, ningún explorador llegó a coronar las cumbres de la Sierra Nevada. En nuestro caso, sus 3 cumbres más altas, los picos Toro, Humboldt y Bolívar, son la meta. Recorreremos 66 kilómetros. La duración del viaje dependerá de nuestra capacidad para vencer los límites que impone la montaña. Este camino, conocido como Los Callejones, ha sido abierto por el paso de agua de lluvia y por el tránsito de muchos caminantes que lo han recorrido por cientos de años. Aquí, Carlos Reyes y Omar Calderón se ocupan de llevar a salvo nuestra carga sin agotar a los animales. También nos acompañan Joel Muñoz, ayudante de arreo, Evaldo Sandoval, conocido andinista, y su esposa Marisela Urreistieta. Juntos comparten su pasión por la sierra. Nelly Reyes y Manuel Rebaque, fabricante de equipos para la montaña y escalador experimentado.
A pesar de la aridez que se manifiesta en el camino, los callejones surcan la región de la exuberante selva nublada. Más de la mitad de los animales y plantas del mundo están en las selvas nubladas, a pesar de que solo cubren un 6% de la superficie terrestre. Nubes y humedad envuelven de manera casi constante estas formaciones de enormes árboles que algunos han llamado catedrales vegetales. Las riquezas de las selvas nubladas andinas atrae a muchos animales que abandonan sus hogares en otros ambientes cuando escasea el alimento. Marisela y Manuel se han quedado atrás. Cerca del camino, unas hojas mordidas llaman su atención. Solo hay una especie que se alimenta de esta piñuela de páramo. Una huella reciente les hace sospechar que un animal de gran tamaño ha estado comiendo en este lugar y podría estar muy cerca de ellos. Marisela y Manuel se han mantenido atentos a cada sonido y finalmente hacen un hallazgo muy importante. Un oso frontino, el único oso natural de Sudamérica. Es muy raro verlos, aunque acostumbran a recorrer los páramos y la selva nublada andina. Para 1981 quedaban solo 100 ejemplares. Hoy el oso frontino está a punto de desaparecer. Hola, flaquito. Hola Marisela, ¿cómo me le va? Bien, ¿Cómo ¿y está a ti usted? qué tal? Bien. Todo. Hola, Carlos, ¿qué ¿Cómo más? está? Hola. Mire, ¿de dónde vienen? De abajo, de los callejones por Casita Blanca. La experiencia de Manolo Afonso y de Carlos Rodríguez es un apoyo importante, ya que el transporte de nuestras cámaras y equipo de sonido hace la travesía mucho más complicada. Geraldo, ¿cómo está usted? ¿Qué ¿Cómo más, le va? Manolo? ¿Cómo Bien. Después del descanso, nos encaminamos hacia la Aguada, un punto casi obligatorio en cualquier expedición a la Sierra Nevada. Cerca de la Aguada está una de las estaciones del conocido teleférico de Mérida, el más alto del mundo. Si usáramos el teleférico, reduciríamos la caminata a tan solo 1 hora. Pero como los pioneros, queremos llegar a las cumbres de la sierra caminando. A casi 3.000 metros de altura, nace el ambiente donde la vida de la alta montaña tropical se muestra en toda su magnitud, el páramo. El páramo de la Aguada está ubicado en la vertiente más húmeda de la Sierra Nevada. Los grandes árboles de la selva nublada quedan atrás y los suelos se cubren con formaciones vegetales de menor tamaño, pero únicas en el mundo. El frío, la niebla y el aspecto solitario de estos lugares sugirió a los conquistadores españoles una analogía con las frías altiplanicies de su país. Desde entonces, estos ambientes llevan el nombre de páramos, una palabra cuyo origen se remonta al siglo II después de Cristo. La niebla se hace más densa hacia el final del día y la casa de la Aguada se envuelve en una cálida atmósfera de historia. Este fue el hogar de Domingo Peña, el guía más dedicado que ha tenido la Sierra Nevada de Mérida.
En algunos relatos se le menciona como el hombre que conoció la sierra mejor que la palma de su mano. Quizás por eso las expediciones más importantes de este siglo vinieron aquí a buscar el conocimiento del primer hombre que coronó el Pico Bolívar. Igualmente. Gracias, Flaco. Mira, Manolo, Dígame. mañana nos vamos a levantar muy temprano. Vamos a escalar la cima oriental del Toro y vamos a continuar de una vez hacia los Nevados. ¿Y la bestia? Bueno, las bestias nos esperan en el Alto de la Cruz. Quizás un poco más abajo, ¿no? Donde van a estar más protegidas del viento. Es probable que muchos exploradores del pasado hayan compartido con Domingo Peña su primera cena en la montaña en este mismo lugar. De acuerdo a nuestros planes, hoy ascenderemos al Pico El Toro, siguiendo la ruta que va de la Aguada, pasando por el Alto de la Cruz hasta la base del pico. En la travesía podemos observar más de cerca plantas de formas y colores poco familiares, que suponemos sean la respuesta de la vida vegetal al contradictorio clima del trópico frío. En la alta montaña tropical, el páramo es uno de los ambientes más originales y notables de todo el planeta. Aquí, la fuerte variación de temperatura que se da entre el día y la noche es uno de los rasgos más sobresalientes. Durante el día, la temperatura puede ascender a nivel de la superficie del suelo hasta 40 grados sobre cero, mientras que durante la noche la temperatura puede descender hasta 14 o 15 grados por debajo del punto de congelamiento del agua, produciéndose una diferencia de 55 grados centígrados en apenas 24 horas. Los seres vivos de las altas montañas tropicales se someten en solo 24 horas a violentas variaciones climáticas que en las zonas templadas ocurren en 365 días. La Tierra tiene una superficie de más de 91 millones de kilómetros cuadrados. Los ambientes de alta montaña en la zona tropical cubren menos de un 5%. Estos ambientes están restringidos a montañas con más de 3.000 metros de altura, ubicados cerca del Ecuador, encontrándolos en Nueva Guinea, Indonesia, África y Hawái, pero es en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela donde tienen mayor extensión. Las plantas de las zonas templadas pierden todas sus hojas y entran en una especie de sueño para soportar el frío del invierno. Pero en los páramos, donde cada noche es un invierno, sería imposible que la vegetación se despojara de sus hojas para recuperarlas al día siguiente. Por eso, especies como el frailejón han desarrollado increíbles adaptaciones para enfrentar al clima de manera activa. En las zonas más frías, donde el suelo se congela cada noche, el enorme tronco de los frailejones es como un tanque que almacena agua, y las hojas muertas que lo envuelven ayudan a evitar su congelamiento. En estos ambientes parameros, la gruesa capa de pubescencia o de pelo que recubre la hoja facilita que durante el día la temperatura de la hoja esté por encima de la temperatura del aire, lo que ayuda a que las tasas fotosintéticas de la planta sean mayores y con eso aumenta la productividad. Definitivamente, el frailejón es la especie de mayor éxito ecológico en estos ambientes fríos tropicales. Cuando llegamos al Alto de la Cruz para dejar las mulas y el equipo que no necesitamos para el ascenso, asistimos a un breve pero típico ritual. Después de haber atravesado la parte más peligrosa de la montaña, donde muchos han perdido la vida al no poder soportar el cansancio y el frío, los arrieros agradecen a la divinidad haber llegado con bien. Gracias a Dios, Santa Cruz. Podría decirse que esta encrucijada señala el cambio de vertiente montañosa en la sierra. Al otro lado de la montaña, el paisaje es mucho más austero. La diferencia paisajística entre las vertientes principales de la Sierra Nevada se debe al encuentro de dos patrones de vientos.
Una de sus vertientes recibe los vientos cargados de agua que vienen del lago de Maracaibo. Allí el clima es más cálido y húmedo, más favorable para la vida. Pero la vertiente contraria está expuesta a vientos secos que vienen de los llanos. En esas tierras, el frío es más intenso y las lluvias son menos frecuentes. El 21 de febrero de 1868 fue lunes, y el doctor Pedro Burgoyne hacía el siguiente relato de su ascenso al Pico El Toro. Teníamos a la vista inmensas masas de hielo cuyo espesor calculamos en algunos puntos donde había grietas en 8, 12 y hasta 16 metros. Más arriba de la nieve hay una media corona de riscos. Subí al más elevado de la izquierda. Abriéndose paso por entre la nieve, Burgoyne fue el primer hombre en coronar el Pico El Toro. 124 años después del ascenso de Burgoyne, nuestra expedición intenta llevar la tecnología del cine a las cumbres del Toro. Pero extrañamente no hay rastros de nieve en sus laderas. ¿Qué ha ocurrido para que en tan poco tiempo las nieves hayan desaparecido por completo de esta cumbre? La desnudez de las rocas que pisamos nos enfrenta a la incógnita de la ausencia de nieve en el Pico El Toro. Algunos científicos defienden la teoría del efecto invernadero y por lo tanto responsabilizan al hombre y sus actividades contaminantes de este fenómeno. Pero otros consideran que la desaparición de los glaciares en los Andes venezolanos se debe a grandes cambios climáticos que el planeta ha atravesado varias veces en el pasado, las glaciaciones. Durante la última época glacial, que terminó hace alrededor de unos 18 a 20 mil años, según estimamos, los glaciares rellenaban todos los valles de los Andes venezolanos hasta una altura de alrededor de los 3.000 metros, cubriendo un área estimada de 200 kilómetros cuadrados. En la actualidad, su extensión es de solo 3 kilómetros cuadrados. En esa época, la temperatura de la Tierra bajó en 3 a 6 grados y los mares eran mucho menos profundos. Actualmente, el eje terrestre se inclina hacia el Sol. Estamos atravesando un período interglacial. Las temperaturas han aumentado ocasionando el derretimiento de parte de esas masas de hielo. Los mares y océanos han recuperado su nivel, pero los glaciares se han reducido. Efecto invernadero o período interglacial. Mientras que la ciencia no llegue a un acuerdo, las causas de este fenómeno seguirán siendo un misterio. Sin embargo, desde hace unos 100 años, los glaciares de la Sierra Nevada retroceden a una velocidad de 6 metros por año, y esto podría ser un grito de alerta para el hombre. ¡Estoy en la cumbre! Finalmente, la cumbre se levanta frente a nosotros, 4.755 metros por encima del nivel del mar. La cima del Pico El Toro. El hombre, la montaña y el cielo se encuentran. Nada los separa. Satisfechos por haber coronado la primera cumbre, dirigimos nuestros pasos hacia los Nevados, una de las poblaciones más conocidas de la vertiente sur de la sierra. Este pedregoso camino es la única vía de acceso a los Nevados. El arreo de animales a través de estas veredas se ha conservado desde la época de la colonia, cuando se introdujo el cultivo de cereales en la región. Desde entonces, los arrieros llevan y traen los productos hacia las zonas de comercio. Alfonso! ¡Vuelvo en el pueblo! Los valles de la Sierra Nevada han estado poblados y cultivados desde hace unos 1.300 a 1.400 años. En el pueblo de los Nevados, la iglesia y los techos de teja
contrastan con los muros de piedra en los alrededores. Las tradiciones religiosas, los vocablos indígenas y los rostros, mezcla de raza india y blanca, son testimonio del encuentro entre dos grupos humanos con orígenes geográficos muy distintos. Aunque parezca contradictorio, los indígenas andinos escogían las vertientes y valles más secos para vivir. A pesar de ser más frías, en las vertientes secas los cultivos reciben más energía solar. Los suelos son más fértiles y las heladas son predecibles y no sorpresivas como en las regiones húmedas. Una gran sensibilidad hacia el medio permitió al indígena desarrollar una economía basada en el cultivo de la papa y el maíz. Pero en octubre de 1558, la avasallante fuerza colonizadora española irrumpe en la región y comienza lo que podría llamarse un mestizaje agrícola. Los cereales de regiones templadas fueron sembrados en las frágiles tierras donde los indígenas cultivaban la papa, iniciándose un fuerte proceso de erosión. El pastoreo de grandes animales, otro elemento que deteriora el medio, fue introducido también durante la colonia. Afortunadamente, estos asentamientos humanos no han crecido de manera desmesurada. Están bajo un régimen especial de protección como parque nacional, lo que ha evitado la ruptura definitiva del equilibrio ecológico. Dueño de sus tierras y tradiciones, el hombre andino sigue conviviendo con la montaña. Durante la estadía en los nevados, hemos renovado energías para nuestro segundo ascenso. Nos dirigimos al Pico Humboldt. A medida que avanzamos, los caminos son cada vez menos transitados y vamos quedando aislados entre las enormes cumbres del núcleo central de los Andes. El Valle del Chama y la ciudad de Mérida nos separan de la cordillera que completa este núcleo central. Al norte, la Sierra de la Culata compite con la Sierra Nevada, no solo por sus alturas, sino por sus paisajes de aspecto desértico. Las tierras pedregosas y arenosas de las partes altas de los valles son producto de ese duro proceso de congelamiento y descongelamiento que las han convertido en una especie de desierto frío. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares de montaña, en el trópico frío, algunas especies vegetales aumentan de tamaño a medida que avanzan las alturas. Tal es el caso del bosque de Coloradito. Ningún otro árbol en el mundo puede vivir a tan grandes alturas. En el piso altiandino se encuentran tres formaciones vegetales características. El bosque de Polilepis, dominado por una especie de árbol llamado coloradito, el desierto periglacial, el cual es un ecosistema que se encuentra colindante con las nieves eternas y el cual se caracteriza por la ausencia casi total de vegetación. Allí solamente habitan muy pequeñas plantas en forma de roseta a nivel de la superficie del suelo. Luego tenemos el ecosistema de páramo desértico en el cual nos encontramos ahora, y que es un ecosistema único en el mundo por la presencia de estos frailejones de tallo alto que pueden desarrollar alturas de hasta 2 a 3 metros en el transcurso de 150 a 180 años de vida.
Enormes troncos que almacenan y proveen agua y alimento a otros seres vivos. Hojas cubiertas de vellos que evitan la transpiración. La capacidad de vivir 180 años, casi 2 siglos. Cada aspecto de un frailejón simboliza una compleja estrategia para la supervivencia y la conquista de nuevos espacios. Luego de muchas horas de caminata ascendente, esta extensa bajada se nos presenta como un alivio. Pero al recorrerla, descubrimos su peligrosidad. La inclinada pendiente y las rocas sueltas no ofrecen apoyo seguro para nuestros pies. Este paso, que lleva el nombre de Chomahoma, nos conduce al lugar donde pasaremos la noche. La grandeza del Valle de la Laguna del Suero es sobrecogedora. Quizás haya sido lo que inspiró en los indígenas de la sierra el temor a las lagunas, donde creían que habitaban dioses de gran poder que de tiempo en tiempo reclamaban sacrificios. Al amanecer hacemos los últimos preparativos para el primer ascenso por un glaciar. Los que conformamos el grupo de filmación estamos llenos de expectativas. Nuestra seguridad depende del buen estado de los equipos y de la experiencia de los andinistas que nos guiarán a través de los hielos a la cumbre del Pico Humboldt. Ningún ser vivo aparece en el mundo sin la posibilidad de relacionarse con otro para sobrevivir. En las frías montañas del trópico, la vegetación se ha aventurado a las alturas y tras ella van los animales en busca del sustento. Si el frailejón o el coloradito enfrentan a cada instante las dificultades de vivir en el páramo, ¿qué ocurre entonces con los animales? ¿Cómo se adaptan ellos a las duras condiciones del trópico frío? Los distintos grupos de la fauna en la región andina utilizan el ambiente de una manera bastante interesante. Hay grupos dentro de los invertebrados que están aprovechando la poca hojarasca que se genera en el páramo para introducirse dentro de ella y allí habitar, de una manera diferente a como lo hacen los anfibios de otras zonas. Tanto los anfibios como los reptiles en el páramo son diurnos. De esta manera, entonces, ellos están ganando la energía solar para su actividad. Recuérdese que en otras partes, estos dos grupos son mayoritariamente nocturnos. Por otra parte, es también llamativo cómo las aves utilizan el ambiente de páramo. Las aves pequeñas utilizan una manera de vuelo corto. Ellos no se desplazan a grandes distancias. Bastan saltos de 3, 4, hasta 6 metros para estar ubicando su alimento. Casi todas las aves entonces utilizan esa estrategia, a diferencia de aquellas otras aves grandes que son las aves predadoras, que van entonces ellas a retomar un vuelo poderoso y elevarse para visualizar dónde está la presa y hacer un planeo hasta ubicarlo. Aprovechamiento de las corrientes de aire para el planeo, actividad diurna o desplazamientos cortos. Como quiera que lo hagan, conservar energía es el lema de la variada fauna del páramo. Mientras nos desplazamos hacia el Pico Humboldt, Evaldo llama nuestra atención sobre unos pequeños surcos en la roca. Carlos, ¿sí? Vamos a tomar un par de fotografías aquí, mira. Me interesa el detalle del trabajo del glacial sobre la roca, ¿ves? Y una fotografía de la morrena lateral.
aquí que se vean bien las acanaladuras, ¿no? Del trabajo del hielo. Estas acanaladuras son una auténtica evidencia de la acción de un glaciar sobre la superficie de la Tierra. Para comprender su origen, tenemos que saber cómo se forma un glaciar. Los glaciares se forman por la acumulación de nieve en las partes altas de los valles y su acumulación, su compactación y su movimiento debido a la fuerza de gravedad valle abajo. Este movimiento incorpora fragmentos de roca dentro del glaciar, lo cual causa una gran erosión de las paredes en el fondo del glaciar, modificando la topografía de los valles. Los surcos y las estrías nos muestran la dirección en que se movió el glaciar. También las enormes rocas en forma de lomo de ballena, como esta donde nos encontramos, y las rocas aborregadas, son el resultado de ese desplazamiento. Pero el trabajo de los gigantes de hielo tiene su máxima expresión en los valles glaciales y las morrenas. Cuando el glaciar avanza, él va empujando hacia adelante todo el material que consigue, piedra, arena, y deja esas colinas, esas que se llaman morrenas, las laterales y las frontales, y deja una cubeta. Esa cubeta represa el agua que escurre el glaciar y da origen a las lagunas de montaña, esta que tenemos aquí atrás. El agua que no queda atrapada en las morrenas abre camino a cristalinos ríos que completan el trabajo modelador de los glaciares. Las terrazas, donde vive gran parte de la población andina, están formadas por sedimentos depositados en el fondo de los valles por las aguas derretidas de los glaciares. Después de acumulados, esos depósitos fueron cortados por los mismos ríos, iniciando un proceso de remodelación, activo todavía. La topografía andina actual es producto de la última glaciación. Ahora el trabajo de los hielos es mucho más tímido. Al llegar a la base del pico Humboldt, el frío y la llovizna persistente nos hacen dudar de llevar a cabo el ascenso. No conocemos las condiciones climáticas en la cumbre, pero podrían impedir la filmación e incluso constituir un peligro. Tratándose de nuestra última oportunidad y con provisiones contadas, decidimos tomar el riesgo. Bueno, Iván, yo me voy a acercar a la base del glaciar. También voy a adelantarme, ¿sí? Los que conformamos el equipo de filmación nos enfrentamos a una experiencia totalmente nueva que no deja de preocuparnos. Ponernos el equipo consumió un tiempo precioso, pero facilitará el ascenso. Y mientras lo hacemos, nos viene a la mente el grupo de hombres que, encabezados por Alfredo Jan, realizó el primer ascenso a esta cumbre. Alfredo Jan exploró la región andina en busca de datos que han sido la base de muchos estudios científicos modernos. En el relato que Jan hace de su ascenso al Humboldt en 1911, no hay referencia a otro implemento de escalada para nieve que no sea el pico o piolet, como se le llama hoy en día. Las cuerdas, arneses, crampones y hasta las botas son un privilegio del alpinista moderno. Los vaquianos que acompañaron a Jan hasta el Humboldt calzaban alpargatas y una ruana era su único abrigo. La cordada nos une a los guías y nos hace sentir más seguros del camino que vamos a emprender. Finalmente, pisamos el glaciar. La niebla y la nieve borran toda referencia de espacio o distancia. En algunos momentos, la figura del escalador que va adelante desaparece entre la niebla y solo sabemos que está allí por la tensión de la cuerda. Al pasar por encima de esta grieta en el hielo, sentimos una enorme tentación de explorarla. Y aunque por momentos el cielo se despeja, no podemos detenernos. Tenemos el tiempo contado para llegar al pico. Al cruzar el límite de la nieve, una atmósfera de optimismo invade el ambiente. Vencimos al glaciar. Estamos en la pared ya.
Ahora sí, estamos listos. Ok, estamos listos, vamos a quitarnos los grampones. Déjame recoger este cuerpo. Ok, está listo. Okay. La sensación de estar a 4.942 metros de altura es indescriptible, sobre todo cuando sabemos que solo hay un punto más alto que el Pico Humboldt en Venezuela. Habiendo alcanzado la cumbre en un tiempo aceptable y con un clima mucho más benigno, decidimos regresar a la grieta que pasamos de largo en la subida. Evaldo, ven, vamos a explorar esta grieta, tráete la cuerda. Oh, cabrón, bien. Ahí. Dame para encordar. ¿Estás por allá? Sí, vamos a bajar por este lado. Yo creo que es factible entrarle hasta el fondo. Asegúrame desde ahí, Evaldo. Pásame la cuerda. Evaldo toma todas las medidas de seguridad. Una cuerda firmemente atada a los piolets en el exterior de la grieta será el cordón umbilical que mantendrá a Manolo en contacto con el mundo exterior durante el peligroso recorrido. Entrar a una grieta glacial es como sumergirse en un mar congelado. Bastan unos pocos pasos para que Manolo quede aislado bajo una capa de 10 metros de hielo. Las grietas se producen por el lento pero continuo movimiento del glaciar valle abajo. ¿Cómo va eso, Manolo? Dame un poco de cuerda, necesito que me des un poco de cuerda. Ok, ahí vamos. Las agujas de hielo que adornan el techo de la grieta se llaman carámbanos y son producto del agua que se derrite en el exterior y que poco a poco se cuela hacia adentro para volverse a congelar. Cuando los carámbanos son completamente rectos, quiere decir que se han formado recientemente, pero cuando son curvos indican que han estado allí el tiempo suficiente para ser modificados por el desplazamiento del glaciar. El sol del mediodía comienza a calentar el hielo y el piso y las paredes de la grieta se hacen más resbalosos. Manolo debe abandonar la grieta pronto y busca el camino de regreso a la superficie. Con él volvemos al mundo exterior después de haber vivido una experiencia única en el corazón del glaciar. De nuevo emprendemos la travesía, ahora hacia el punto más alto de Venezuela. Nuestra meta final, el Pico Bolívar. Para llegar a este lugar, hemos atravesado innumerables y profundísimos valles que aumentan la distancia real entre las cumbres. Durante días, nuestros cuerpos han soportado las temperaturas y la presión existentes por encima de los 3.500 metros de altura. Rodeados por una masa continua y abigarrada de montañas, hemos experimentado la pequeñez del hombre frente a la sierra.
La laguna de Timoncito, en la cara sur del Pico Bolívar, nos acogerá por esta noche. Desde aquí, la visión del glaciar, que será la puerta de acceso a la cumbre, es sobrecogedora. Ante tanta grandeza nos preguntamos cuál es el origen de esta cadena montañosa que ha despertado en el hombre ansias de conquistarla para descubrir sus secretos. Para comprender el origen de los Andes debemos retroceder unos 200 millones de años en la historia del planeta, cuando los actuales continentes formaban una sola masa de tierra. Hace aproximadamente 200 millones de años, el continente suramericano y África estaban unidos, formando parte de un gran supercontinente denominado Pangea. Este supercontinente se empezó a fracturar aproximadamente a esa edad, y los dos continentes de América del Sur y África comenzaron a separarse, abriendo lo que hoy en día conocemos como el Océano Atlántico. Los fondos de los océanos y los continentes reposan sobre una capa menos sólida y más caliente de la Tierra, que fluye constantemente hacia la superficie, provocando el rompimiento y separación de la corteza en grandes placas. Empujadas por este flujo de materiales, las placas van separándose hasta encontrarse con otras placas que se mueven en dirección contraria. Fue así como Suramérica derivó en dirección oeste hasta chocar con la placa de Nazca que pertenece al Océano Pacífico. Tras el choque, la placa de Nazca se introdujo por debajo de Suramérica, deformando todo el borde occidental del continente, y así se levantó la cordillera más extensa del mundo, los Andes. El día de nuestro último y más difícil ascenso ha llegado. Después de 57 años de haber sido conquistado por primera vez, emprendemos el ascenso al Pico Bolívar. A pesar de que ya somos más diestros en las técnicas de ascenso, nos parece imposible la subida a través de esta pared casi vertical de hielo. La abertura de roca que corona el glaciar lleva el nombre de quien, junto al guía, Domingo Peña, pisó por primera vez la cumbre del Bolívar. Se trata de Enrique Burgoyne, hijo del mismo Burgoyne que conquistó el Cuerno Oriental del Toro en 1868. Después de varios intentos infructuosos que les llevaron a pensar que el Pico Bolívar estaba reservado para las águilas que lo sobrevolaban, el 5 de enero de 1935, Burgoyne y Peña se igualaron a las águilas. Y así como los pioneros, no podemos resistirnos a la atracción que desde siempre ha ejercido la montaña sobre el hombre, invitándolo a conquistar lo superior, lo sagrado. A 5.007 metros de altura, en lo más alto de los Andes venezolanos, somos testigos de cada uno de los procesos que modelaron los excepcionales ambientes de la alta montaña tropical. Frías islas en medio de los trópicos, esculpidas por las fuerzas internas de la Tierra y por la tenacidad de los glaciares, donde la vida ha cobrado una enorme fortaleza para sobrevivir. El conocimiento que nos ha permitido viajar en el tiempo a través de la historia de los Andes es un arma que podemos apuntar hacia el descubrimiento o hacia la destrucción. El hombre debe decidir cuál es su blanco